Un cordial saludo, mi nombre es Ricardo Maricuto y la presente actividad es para la materia de corrosión impartida por el profesor Julián Carneiro, en la cual estaré dando una breve explicación de en qué consiste la corrosión, qué estudia, cuáles son sus efectos, sus causas, sus consecuencias y todo lo que primordialmente esto implica. Por corrosión tomamos un término que lo podemos describir como la degradación de un material, principalmente un metal o una aleación, que sería la combinación de varios metales. Ahora, también se le podría llamar corrosión a la degradación o el desgaste, que sería teóricamente lo mismo, pero en materiales que no son metálicos. Y esta corrosión se puede dar tanto superficialmente, que es lo que se conoce como óxido, o más en el núcleo o más a profundidad de cada material, es lo que se entiende como corrosión como tal, debido a que muchas personas confunden a la oxidación con la corrosión, que en parte tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. La oxidación es el inicio de la corrosión y el proceso de la oxidación no es más que la transferencia de electrones de un material a otro. En este caso, como su nombre lo indica, oxidación, este material al que se transmiten electrones es el aire o el agua o cualquier otro elemento que tenga oxígeno. Eh, lo podríamos colocar como un ataque del oxígeno, del aire o el agua hacia el metal, donde la oxidación es la transferencia de electrones y la corrosión es el deterioro que el metal sufre. Claro, no es el único tipo de corrosión que existe, debido a que hay otros agentes que pueden realizar esta acción, ya sea la contaminación de las industrias, la salinidad del mar, entre otras. Como principales consecuencias de la corrosión en cualquier ámbito en general, ya sea industrial, ya sea casero, a menor escala, gran escala, la, se podrían clasificar de dos formas las consecuencias, las directas y las indirectas. Las directas serían la avería total o parcial de, en este caso, pongamos un ejemplo, una máquina o un equipo. ¿Por qué? Debido a que la corrosión, particularmente la oxidación, quita parte de las propiedades mecánicas de una herramienta o una estructura. Si esta va avanzando con el tiempo, si no se trata, si no se cuida, si no se previene, esto puede llegar a una corrosión mucho más profunda, mucho más estructural y puede ocasionar grandes daños, ya sea a nivel económico o a nivel de seguridad. Debido a que por lo general estas reacciones químicas son muy dañinas para el ser humano. Eso hay que tenerlo en consideración. Y las consecuencias indirectas serían, en el caso de una empresa, la parada de producción debido a estas averías. Y no solo eso, sino que también pueden llegar a contaminar el producto que se está realizando o que están produciendo. Que un caso muy importante al que tener en cuenta es que, por ejemplo, las máquinas de una industria de alimentos tengan algún tipo de corrosión o degradación u oxidación. Son cosas a tener en cuenta. Ahora, todo esto comienza, para resumirlo, con tres fases principales, que sería la incubación, la corrosión, que sería su inicio, y la expansión. La incubación es la primera fase donde se podría decir que no existe este daño a la estructura química del metal. ¿Pero por qué se toma en cuenta? Debido a que el oxígeno está en el aire. Desde el momento en el que el metal sale de producción, ya se está oxidando relativamente, ya sea con mayor rapidez o más lentitud. Pero siempre está en contacto con el aire o en algunos casos con el agua. Claro,
Cada productora protege su material dependiendo de para qué sea su aplicación y el metal se oxida más o menos rápido. Ahora, pasamos al inicio de la corrosión. Y esto pasa con el tiempo. El tiempo es lo único que hace que un metal se corroa sin contacto con alguna sustancia, digamos, corrosiva, debido a que el aire por sí mismo no es suficiente para que rápidamente un metal se oxide. Claramente esto depende de donde te ubiques, porque cercano al mar hay más salinidad, lo que puede hacer que se corroa más, etc. Bueno, y el inicio de la corrosión ni siquiera es apreciable, debido a que está microscópicamente en la superficie del metal y se podría apreciar solamente con estudios especializados. Y la extensión de la corrosión no es más que eso. Cuando ya tiene mucho tiempo, ya la corrosión se comienza a notar y ya hay un deterioro en la capa superficial del material. Claro que esto depende de qué tipo de corrosión sea oxidación o por alguna sustancia química, que también se le llama oxidación, pero de diferente manera. Yéndonos a los tipos de corrosión, digamos que la más peligrosa o más dañina sería la corrosión generalizada, debido a que es la que cubre la totalidad de la superficie del material y más rápido que lento va comiéndose todo de adentro, de afuera hacia adentro. Después tenemos a la localizada, que es un poco más difícil de detectar que la generalizada, debido a que la generalizada es fácil de prevenir, ya que simplemente cubre todo el material. En cambio, la localizada depende mucho de la geometría de la pieza, del entorno, y esta se subdivide en otros tipos de corrosión dependiendo de la acción que tenga ese material. Esta puede ser por picadura, galvanizada, por rozamiento, por choque, por erosión, entre otros. Ahora bien, ya conociendo lo que es la corrosión y lo perjudicial que puede llegar a ser para una empresa, una persona, una estructura como tal, en general, hay que tener en cuenta ciertos factores que influyen para que ésta se desarrolle o incluso alcance mucho más, que sería la humedad, la temperatura, la humedad relativa, las partículas en aerosol y la contaminación del aire, siendo particularmente la más importante la humedad, es decir, el agua. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno. ¿Por qué el agua contamina, acelera más el proceso de oxidación que el aire? Debido a la humedad. No obstante, si el aire es muy húmedo, sería particularmente igual que si estuviera en contacto con el agua. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué la temperatura es un factor importante en la corrosión? Debido a que sabemos que en climas más fríos la humedad se conserva más debido a la baja temperatura, lo que puede llegar a ocasionar, debido a los cuidados que tenga el material, que éste se oxide más rápidamente o de manera más lenta. Ahora, ¿por qué es diferente con países con un clima más cálido? Debido a que la humedad en el aire se evapora antes de que se lleve a cabo esta reacción y el metal puede conservar más fácilmente sus propiedades. Y ahora bien, otro punto y el último, que sería uno de los más importantes, es la contaminación por aire, que no solamente el oxígeno oxida los materiales de manera muy lenta, pero también tenemos el dióxido de carbono, el dióxido de azufre,
que tienen más partículas de oxígeno en su composición, lo que ocasiona que en ciertos casos, no siempre, sean igual o peor que el agua o la humedad. Igualmente pasa por la sal, debido a su composición química, hace que ese proceso se acelere muchísimo. En el caso de la sal, no pasa lo mismo con el aire, pero también es más rápido. Como último punto, tenemos las acciones necesarias para minimizar, ya que no se puede evitar, minimizar la consecuencia o la oxidación. En este apartado tenemos el uso de inhibidores químicos, como serían las pinturas, fondos, que se conocen más comúnmente, que es no más que un recubrimiento al metal que químicamente evita este proceso. La utilización de protección catódica, las aleaciones más resistentes, como sería el muy conocido acero inoxidable, que puede durar años, incluso siglos, sin oxidarse. Debido a que, como su nombre lo indica, es muy resistente a este proceso. Revestimientos metálicos, a metales que no se ven afectados por esto, porque sí existen, y el diseño de la pieza. ¿A qué me refiero con el diseño de la pieza? Como dije, en la corrosión localizada, ciertas formas geométricas pueden ayudar o pueden beneficiar a la corrosión o pueden hacer que su desarrollo o su extensión sea más complicada. Gracias por su atención.